Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que después de escuchar esa arenga del profesor Silverio, es poco lo que se puede agregar. Como quiera, yo voy a tomarme unos 5 minutos para subrayar algunos de los aspectos que él tocó. Por ejemplo, me gustaría informarles de una batalla de la que casi nunca se habla en la historia dominicana, que es la batalla de la Limonada. Y no se habla porque ocurrió en un momento en que todavía no existía la República Dominicana. Fue una batalla que se dio cerca de aquí, en la sabana del Guarico o de la Limonade, porque los franceses que ocupaban la parte oeste de la isla, a ver, ¿dónde está el oeste, profesor? Hacia allá, ¿verdad? Porque yo estoy medio desubicado. Está hacia allá el oeste. Los habitantes de la parte oeste, que estaba en ese momento dominada por Francia, solían entrar a la parte española porque se había dividido por el Tratado de Ryswick la isla en dos, y entonces entraban a robar reses, lo mismo que pasa hoy. Hoy pasa lo mismo en Mao, en Montecristi, en Dajabón, y que fue la causa de un problema serio que ocurrió aquí en 1936, la denominada matanza de haitianos que ocurrió a principios de la era de Trujillo. Entonces, las tropas españolas que habitaban esta parte convocaron personas de todo el país para, como decía el profesor Silverio, darle una respuesta contundente a esas incursiones de los franceses en la parte española de la isla. Y bueno, vinieron personas del este, vinieron personas de la costa norte y personas del sur. Pero las personas que vinieron del este, que era donde se llevaba ese culto, trajeron un lienzo en el que ellos creían que era capaz de obrar milagros. Y ese lienzo era la imagen de la Virgen de la Altagracia. Y en esa batalla, en esa confrontación, los habitantes de la parte este tuvieron una victoria elocuente, tanto así que se terminaron las incursiones de los franceses en la parte española de la isla. Entonces, esa batalla, que se conoce como la batalla de la sabana de la Limonade o de Guarico, que ocurrió el 21 de enero de 1691, fue el punto de partida para que se celebrase esa labor de protección que había llevado a cabo ese lienzo, que por cierto acabo de ver que hay una imagen de la Virgen de la Altagracia aquí. Entonces, desde entonces se tiene a la Virgen de la Altagracia como protectora de esta parte. Decía el profesor que si no conocemos nuestra historia, corremos el riesgo de descuidar nuestro presente y de descuidar nuestro futuro. Porque la historia, las naciones, como explicó el profesor Silverio, se forjan históricamente. Y ahí tienen ustedes un primer sillar de la forja de una cierta conciencia de grupo, de una cierta noción de unidad de los habitantes de esta parte frente a los habitantes de la otra parte. No eran dominicanos los habitantes de esta parte, no eran haitianos los habitantes de aquella parte. Eran dos territorios dominados por dos potencias de la época, España de este lado, Francia de aquel lado.
Si ustedes observan el palio de la Virgen, si observan el cuadro de la Virgen de la Altagracia, se darán cuenta de que en su vestuario están los colores de la bandera. Eso uno no lo nota hasta que hace conciencia de que ese ícono, ese cuadro, es la expresión de uno de los costados de la dominicanidad, como ya ha expuesto el profesor Eulogio Silverio. Ustedes verán que la Virgen tiene blanco, tiene azul y tiene rojo. Y si ustedes observan a José, se darán cuenta de que José es como indiecito, que el niño es rubio y la madre es mulata, que son los componentes raciales de los dominicanos. O sea que de alguna manera, mediante ese cuadro, se nos induce a aceptarnos como somos, diferentes como somos, que aquí no somos ni blancos, ni amarillos, ni no somos rubios, pero tampoco somos negros. Somos una mezcla de colores. Y eso es parte de las bellezas que tenemos nosotros como pueblo. Si ustedes visitan Haití alguna vez, yo lo he visitado en 2 ocasiones, se darán cuenta de que es una población bastante homogénea. Es una población homogénea, básicamente negra. Hay mulatos, pero son pocos, poquísimos. Y hay blancos que por lo general son comerciantes de origen francés o norteamericano. ¿Por qué es homogénea la composición racial de la República de Haití? Porque la guerra de Haití fue una guerra racial. Fue una guerra racial porque allí quienes tenían los medios de producción, quienes tenían la propiedad y la dirección de las instituciones eran blancos. Y entonces ellos, no solo en su guerra de independencia, que comenzó en el 1 y terminó en el 4, ellos no solo quemaron los campos y destruyeron las industrias y los comercios, sino que mataron a todos los blancos. Eso nunca ha pasado en la República Dominicana. Nosotros nunca hemos tenido guerras raciales aquí. Nunca nos hemos enfrentado disque blanco contra negros. Y además ellos desprecian a los mulatos, los pocos mulatos que hay, porque ellos dicen que es como un hijo incestuoso. Porque no solo se ocuparon de destruir las propiedades de los colonos y de matar a todos los colonos, sino que en su primera constitución prohibieron a los blancos tener propiedad en Haití. ¿De acuerdo? Entonces, la República Dominicana, como ha quedado bien claro en esta mañana, la República Dominicana tiene una identidad, tiene un modo de ser, y entre los rasgos propios de la dominicanidad está precisamente el mestizaje. Es de aceptarnos como somos y no despreciarnos por razones de color. ¿Qué nación racista va a dar paso a un liderazgo del alcance del liderazgo del doctor Peña Gómez, que por poco llega a ser presidente? Y no es solo que fuera negro, sino que era hijo de 2 haitianos. Pero él se crió aquí. Él nació aquí y se educó aquí. Luego compartía esos valores, esos hábitos mentales, esos usos, esos gustos de los dominicanos. Hasta el punto de que el doctor Peña Gómez, cuando querían verlo fuera de sí, cada vez que él estaba encabezando un proceso electoral, le mandaban 2 periodistas que le preguntaran que si era verdad que él era haitiano. Se ponían como una abeja. No quería para nada que los relacionaran con los haitianos. Para nada. Y tuvo 3 esposas.
3 esposas. Una era mulata. ¿Saben lo que es mulato, verdad? Mezcla de blanco y negro o de mestizo y negro. Pero las otras 2 eran rubias y con los ojos verdes. ¿Cómo se llama Meléndez, la que dirigió el arte? Doña Rosita, Rosa Meléndez. Doña Rosa Meléndez, y la otra señora está viva, que se llama Peggy Cabral, hija de un gran poeta, que es blanca, con nariz aguileña, no con nariz como la mía, sino y con los ojos verdes y el pelo lacio. Y rubio también. Yo creo que tiene el pelo rubio. Por cierto, hija de un gran poeta santiaguero, que es Manuel del Cabral. Una de las glorias, no solo de la literatura dominicana, sino de la literatura en lengua española. Pues bien, otro pequeño paso, y creo que en 2 minutos termino. En 1795, miren el salto, desde 1691 a 1795, la parte este de la isla fue cedida a Francia, que seguía dominando la parte oeste. Y un año después circuló profusamente una hoja suelta que tenía un cuarteto escrito por un padre, el padre Morales. ¿Saben lo que es un cuarteto, verdad? Un poemita de 4 versos, por lo general rimados, o un quinteto era. ¿Qué decía? Decía el quinteto del padre Morales: ayer español nací, en la tarde fui francés, en la noche etíope fui, hoy dicen que soy inglés, no sé qué será de mí. De alguna manera, ese impreso, que por cierto el padre Morales terminó desollado y quemado vivo por las tropas haitianas cuando entraron en 1804 aquí. Ese quinteto, esa estrofita de 5 versos, expresa de alguna manera el sentir de la gente que habitaba en esta parte de la isla en el momento en que cedieron esta parte a una nación que no hablaba nuestra lengua, que no tenía nuestras costumbres, que no tenía nuestros hábitos alimenticios, que no tenía nuestros hábitos mentales. Pero a eso se agregó que al declarar los haitianos su independencia, reclamaron esta parte como de ellos, porque ellos se independizaron de Francia y ya habíamos hablado que mediante el Tratado de Basilea le habían entregado esta parte a Francia, los españoles, ¿verdad? Entonces, como ellos se independizaron de Francia, ellos dijeron, bueno, como aquello es de Francia también, nos corresponde a nosotros. Lo único que aquí se hablaba español y se adoraba a la Virgen de la Altagracia, mientras que allí no se hablaba español ni se adoraba a la Virgen de la Altagracia, ni se tenían los hábitos, los usos, las costumbres que se tenían de esta parte, en esta parte. Y entonces enviaron a tropas a ocupar esta parte. Pero Francia también reclamaba esta parte. Y entonces Francia mandó a un cuñado de Napoleón, a Luis Ferrand,
a reclamar esta parte. ¿Y qué hicieron los que habitaban? Para que ustedes vean cómo se fue forjando ese caldo que luego, como dijo el profesor, dio paso a la dominicanidad. Los habitantes de esta parte, se unieron y bajo el mando de Juan Sánchez Ramírez, en 1808, enfrentaron en la batalla de Palo Hincado a las tropas francesas que antes habían defendido este territorio de las tropas haitianas. Y en la batalla de Palo Hincado se produjo luego una reunión entre los jefes militares, que se llamó esa reunión la Junta de Bondillo. Y en la Junta de Bondillo, usted lo puede encontrar en cualquier antología de documentos de la historia dominicana. En la Junta de Bondillo, lo que decidieron los generales que habían vencido a los franceses ahora, lo que decidieron fue que ellos, lo dice a sí mismo, que solo reconocían como su señor y rey a Fernando VII, rey de España, que estaba preso en Francia, porque Napoleón había invadido España y había hecho preso al rey y lo tenía en España, en Aviñón. Estamos en 1808 y ya voy a llegar a López de Medrano para cerrar ahí. Ustedes saben que en 1813 nace Duarte, ¿verdad? En 1814 se publica el primer libro que ve la luz en esta parte. ¿Podría conseguirme un poquito de agua, profesor? Y perdone. El primer libro que ve la luz en esta parte del país lo escribe justamente un filósofo y un profesor de la misma escuela, del mismo departamento, que hoy dirige el profesor Silverio, la Escuela de Filosofía de lo que hoy es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ese libro tiene un título que llama particularmente a la atención. Es publicado, ya sabemos, en 1814 en la Capitanía del Puerto de Santo Domingo, donde había una imprenta que era propiedad de la Iglesia Católica. Ese libro se titula Lógica, punto, elementos de filosofía para uso de la juventud dominicana. Ya el profesor Silverio nos ha explicado qué significa Domine Canis, perros del Señor. ¿A ustedes no les llama la atención que alguien antes de que se fundara el Estado Dominicano hablara de juventud dominicana? Porque el Estado Dominicano se fundaría 30 años más tarde. No fue así. La independencia fue el 27 de febrero de 1844. Brevísimamente les sugiero recordar lo de el quinteto del padre Morales, que decía: ayer español nací, en la tarde etíope fui. ¿No sugerirá ese título que ya entre 1795, 1808, 1795, cesión de la parte este a Francia, 1804,
incursión de las tropas haitianas. 1808, batalla de Palo Hincado. 1813, nacimiento del padre de la patria. 1814, publicación del libro de Andrés López de Medrano. ¿No les sugiere a ustedes que ahí ya hay como una suerte de semilla de identidad? Como que ya sí, después de decir que Fernando el Católico era su único rey y señor, ahora, y antes que no sabíamos como quiénes éramos, ahora ya de pronto se habla de dominicanos. Pero ¿cómo que dominicanos si no existía República Dominicana? Pero eso quizás nos está diciendo que había un grupo de personas en esta parte que sí sentía ya que no era ni etíope, ni inglés, ni español, ni haitiano, sino otra cosa. Había un grupo de personas que se sentía dominicano. Y ese señor escribió un libro de lógica para uso de la juventud que se sentía dominicana. Ese señor se había marchado de aquí en 1805. Digo, él no, su familia, que era justamente de Santiago. La familia de Andrés López de Medrano era de aquí y se había marchado en 1805 para Venezuela. Pero en 1813, el padre Valera, que era el arzobispo, lo mandó a buscar para comenzar las clases de filosofía en el seminario. Y 2 años después, él publicó este libro. Ese autor lo vamos a encontrar luego participando de las tertulias de las personas, casi todos de la universidad, que hoy es autónoma, entonces era Universidad Santo Tomás de Aquino, que luego, el 1 de diciembre de 1821, va a proclamar la independencia nacional. Esa que llaman independencia efímera. ¿Por qué le dirán efímera? Ustedes saben, ¿qué significa efímero? Duró muy poco. Duró 3 meses y 9 días. ¿Por qué duró poco? ¿Quién sabrá? ¿Por qué duró tan poco? En realidad, fue un dueño de Cáceres, como eran los mejores líderes. Ajá. Estaba muy unido. Ajá. Nada más que había mucha burocracia. La clase alta sabía muy beneficiada. Muy bien. Lo felicito. Todo eso es verdad. Pero ustedes saben por qué duró muy poco también. Porque el 9 de febrero de 1822 entró el presidente de Haití al frente de un ejército, gracias profesor, de 15,000 personas. Eso lo cuenta un historiador haitiano, que lo van a publicar ahora, el Archivo General de la Nación lo va a publicar ahora. Yo lo leí en francés. Bobrum Ardouin, en un libro que se titula Histoire de Haití, Historia de Haití. Vino una columna que entró por Dajabón y llegó hasta Santiago. Y otra columna entró por Montecristi y llegó a Santo Domingo. Y cuando se unieron las 2 columnas en Santo Domingo, se unieron en lo que hoy es San Carlos, la parte alta de la vieja ciudad, de la ciudad colonial. Le mandaron una embajada, le mandaron un mensajero a José Núñez de Cáceres, diciéndole que entregara la ciudad para evitar una matanza. ¿Saben cuántos habitantes tenía la ciudad de Santo Domingo?
17,000. Y había 15,000 tropas, 4 generales con sus estados mayores. Entonces, Núñez de Cáceres le entregó las llaves de la ciudad en lo que hoy es el Palacio Consistorial, que era donde estaba el Palacio del Gobierno. Entonces, Núñez de Cáceres, que es un gran fabulista, director de periódico, filósofo, y ya sí voy a terminar, pronunció un encendido discurso en español, aunque él hablaba francés, porque él era abogado y dominaba muy bien la lengua francesa. Y en ese discurso, él le dijo algo que me recordó mientras veníamos hacia acá el profesor Silverio. Él le dijo a Boyer, más o menos textualmente, en todo principio de unidad de poblaciones, se ha de tomar en cuenta siempre la lengua, las costumbres y la religión. Porque si no nos entendemos, ni siquiera en el modo de hablar, imagínese en otros aspectos más íntimos. Tarde o temprano, ustedes están entrando hoy, pero tarde o temprano, hoy mismo queda sembrada la semilla de nuestra separación. Y efectivamente, ya lo demás sí es de dominio de ustedes. Pasaron 22 largos años. Prohibieron el español. Confiscaron los bienes de la Iglesia Católica. Prohibieron a los habitantes de esta parte ocupar cargos públicos. Ustedes saben, ya no les voy a importunar, pero ustedes saben por qué, cómo surge la Trinitaria. Porque José María Serra, eso lo cuenta él en un brevísimo ensayo que se titula Historia de los Trinitarios, un ensayito como de 12 páginas. Estaba haciendo pasquines a mano para protestar porque en el ayuntamiento había un cargo de importancia y él aspiraba y era quien le correspondía. Y él hacía pasquines a manos y los ponía por debajo de las puertas. Y Duarte se dio cuenta de que era él y se le apareció un día en su casa, porque eran amigos, pero él no le había comentado eso a Duarte. Y Duarte le dijo: déjate de estar insistiendo en que te den cargos, que los haitianos no nos tratan a nosotros como iguales. Vamos a crear una organización para sacar definitivamente a estas gentes de nuestro territorio. Y así surgió la Trinitaria. 16 de julio de 1838. Les pido disculpas y les agradezco que hayan llegado hasta aquí y no me hayan tirado limones.